Buenas noches. Es domingo 1 de octubre y aquí estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches, Omar. Aquí estamos con un poquito de frío. Sí, eh, cambió la temperatura brutalmente, ¿ah? Cambió. Dicen que incluso parece que el martes llueve. Y bueno, van a pasar cosas esta semana. Va a haber texto, se supone, propuesta de texto. 5 de octubre, los lápices no se mueven solos. El pueblo chileno derrotó a Pinochet y a la dictadura, pero los Exactamente. lápices no se mueven solos porque no fue con un lápiz que le ganamos a Pinochet. Ese es un chiste hasta medio cruel. Y Eh, bueno, digo, el 5 de octubre son muy importantes, así que tenemos temas y a nivel internacional que decir. Oye, Así varios, que varios estas temas. cosas muy dinámicas. Primero, profundizar tal vez un poquito más en el G77. Hay Sí, unos elementos ahí que quedaron colgando y que nuestra corresponsal en La Habana, ¿no es cierto?, Florencia Lagos, ha ido completando y desarrollando. sí, Yo iniciaría con eso, eh, perfecto. para que, bueno, para entregar la mejor información posible para quienes ven este programa, ¿cierto? Para quienes lo escuchan, para quienes se han suscrito y ojalá se sigan suscribiendo. Y eso. Sí, porque el G77 y China están siendo cada vez más incidentes y más importantes en las correlaciones de fuerza mundial, en la economía, en la cultura, en todo. Claro. Sin contar los 74 años del Sí, aniversario de la Revolución China, que no es menor, exactamente. No es menor, no es menor. Bueno, no es vamos, menor. vamos aquí con... El G77 es el espacio de máxima concertación geopolítica en el ámbito multilateral y está integrado por más de 100 países que se articulan para encontrar consenso en temas económicos, sociales y tecnológicos. Fue creado en 1964 al interior del movimiento de países no alineados con el objetivo de articular los intereses de los países del sur y encontrar espacios de consenso dentro de la ONU. Sus integrantes representan 2/3 de los miembros de la ONU y alrededor del 80% de la población mundial. China, por su parte, participa y colabora en el G77 desde 1992. Uno de los temas principales que discute el grupo hoy son el actual orden económico, las medidas coercitivas unilaterales y la deuda externa de los países en desarrollo. El actual liderazgo de Cuba como presidente pro tempore es un guiño hacia los países en desarrollo que velan por una arquitectura internacional distinta, un orden más justo que respete el derecho internacional. Como señaló el presidente Díaz-Canel en la actual Asamblea General de Naciones Unidas, se encuentra una manera de salvar a todos los seres de este planeta de la crisis multidimensional en la que nos encontramos, o no se salva nada. Bueno, contundente lo que nos cuenta Florencia desde La Habana, ¿cierto? Absolutamente, y hay que tenerlo muy presente porque ella dice varios datos ahí que son clave y que van a ser claves en el futuro, en el presente ya, por cierto, pero también en el futuro. Yo, a propósito de los 50 años del golpe, quiero poner también un homenaje, algo Florencia lo decía, G77 es lo que en un momento se llamó en la década del 60, incluso antes, el movimiento de no alineados, países no alineados. Y ahí jugó un papel muy, muy preponderante Salvador Allende. Y eso fue parte, yo diría, de una tremenda herencia que deja Allende para la política exterior de Estado de Chile, de Estado, y que debiéramos tomarla más en cuenta en esta semana, en estos días, debiéramos tomarla más en cuenta en la dimensión que tiene, pero importante tener presente eso. Bueno, hay un viaje del presidente Boric a China, no es el único presidente que va, porque es una reunión más amplia, pero va, y eso es muy importante. Y están cursando otras situaciones a nivel regional y a nivel planetario también, que es bien importante tener presente esta información que nos entregaba nuestra corresponsal desde La Habana. Oye, Juan Andrés, fíjate que esta semana que a propósito dices tú que el presidente va a China, bueno, esta semana también, ¿no es cierto?, ronda con este aniversario de los 74 años, ¿no es cierto?, de la República Popular China, y en ese sentido, eh,
es muy interesante o muy ilustrador poder ver un poquito de este video, esta conjunción con la historia, ¿no? Esta conjunción con la historia y que escuchamos ahí nada menos que a Mao Zedong o Mao Zedong, ¿cierto? Con, con su intervención. Ahí, ¿no? Extraordinaria las imágenes. Y Parte de esa extraordinario. intervención histórica, ¿no? Bueno, Extraordinaria. ese es el contexto, ¿no es cierto?, donde el pueblo chino rinde homenaje a sus héroes nacionales el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, ¿no es cierto?, conmemora un año más de la República Popular China. Ese es el contexto en el que viaja nuestro presidente, por cierto. Así es, mira cómo son las cosas, los tiempos históricos que a veces, no sé, hay tanta inmediatez, tanta cosilla superflua, intrascendente. Fíjate, el grupo de los 77, movimiento no alineado, ahora con China. Entonces, uno dice, chuta, un territorio, porque no era una nación, era casi un feudo, una zona totalmente controlada por los colonialismos, con extraordinaria miseria, con niveles de pobreza extremos, una nación, si es que se puede hablar de nación, sin industria, sin producción, en fin, totalmente subdesarrollada. Y en menos de 100 años,
sobre la base de lo que es la conducción del Partido Comunista de China, le guste a quien le guste, sobre la base de la Organización Popular China, sobre la base de una soberanía real que han ido construyendo y pasando por momentos de la historia extraordinariamente críticos, todos los intentos que han habido por tratar de destruir esta experiencia revolucionaria. Y mira en el momento en que están. Yo rindo mi admiración profunda a lo que ha logrado los pueblos y el pueblo de China, la República Popular China, el Partido Comunista de China, sus conducciones, profunda admiración, porque creo que en aras de la humanidad, en aras de que su pueblo viva cada día mejor, han logrado objetivos y realizaciones que ningún país del mundo ha logrado en tan poco tiempo histórico, sin tener que subordinar, dominar, imponer dictaduras, golpear a otras naciones, como lo ha hecho el imperialismo norteamericano, el neocolonialismo británico, francés, europeo, italiano, y con una proyección de país a nivel mundial que lo sitúa, que duda cabe, entre las naciones más incidentes desde el punto de vista del multilateralismo en lo que viene. Por lo tanto, mi profunda admiración y respeto por el proceso popular de China y en este nuevo aniversario, Omar. Juan Andrés, en ese mismo sentido y para complementar todo lo que tú estás diciendo, ¿sí? Este aniversario también se da en un proceso de negociaciones y de avance, ¿no es cierto?, Sí. de relaciones internacionales muy fuerte entre China y la Federación Rusa. Un avance, ¿no es cierto?, que se construye desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, incluso de lo militar también, Sí, incluso desde ese punto de vista. Y en donde Estados Unidos y principalmente la OTAN acusan recibo. Y digo acusan recibo porque también aquí hay una propuesta histórica desarrollada por el gobierno norteamericano muy equivocada desde Clinton en adelante. sí, Una propuesta histórica, ¿no es cierto?, que apuntaba a tratar de liquidar o a tratar de erosionar desde todos los puntos de vista posibles, ¿no es cierto?, a la Federación Rusa. Y eso trae como consecuencia, ¿no es cierto?, el golpe de Estado del Maidán, esta situación de conflicto militar que se está viviendo en Ucrania, donde los resultados son los que son, donde incluso el propio Blinken reconoce en la Johns Hopkins quién es el perdedor, ¿no? Y está diciendo que es la hora de negociar. Y no lo está diciendo porque sí. Está diciendo que es la hora de negociar. Hay otros sectores que insisten en llevar la situación, ¿no es cierto?, a un punto más álgido. Es la situación interna que se está viviendo en Estados Unidos. El resultado, insisto, ya lo conocemos. El resultado es con una derrota tremenda de no solamente del ejército ucraniano, sino que de los mercenarios y sus patrocinadores de la OTAN. Eso es lo que está acusando. Eso es lo que hay. Y eso también ha volcado, ¿no es cierto?, a Rusia, a esta relación económica, política con el mundo asiático. Y en donde en Vladivostok ahora se acaban de reunir, ¿no es cierto?, y van desarrollando una serie de elementos increíbles desde el punto de vista de la proyección social, política y económica de aquí a pocos años más, que vamos a ver en qué se traduce, desde la lógica, ¿no es cierto?, del tren transiberiano, desde la perspectiva de las inversiones desde el punto de vista tecnológico. Ojo, desde la perspectiva del crecimiento demográfico que el presidente Putin apuntó como punto elemental y esencial en ese sector. Entonces estamos asistiendo a un cambio de época, a un ejercicio de multilateralidad o un ejercicio multipolar más bien multipolar que multilateral, y establezco la diferencia porque lo multipolar tiene que ver, ¿no es cierto?, con polos de poder, con polos de incidencia, y por tanto la multilateralidad se entiende de otra manera.
Desde ese punto de vista, y yo creo que, bueno, el mundo está muy interesante desde esa mirada, ¿no? Juan Andrés, yo creo que, bueno, vamos aterrizando a la situación nacional y recordarles a quienes están viendo este programa y a quienes lo escuchan que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, invitarlos al café Crónica Digital ahí. Sé que está ubicado en Maturana con Huérfano, cafecito, un sanguchito, una cosita rica, cositas dulces también. Juan Andrés, fíjate que parece que han habido algunas correcciones en la versión sobre el pleno del Partido Comunista, de lo que uno ha ido leyendo, ¿no? La Sí, tercera, el día sábado, sacó un artículo bastante esclarecedor, bastante más de lo que se había dicho antes. ¿Cómo haces tú la lectura de esta situación, no es cierto? En principio. sí, no, mira, yo creo que, bueno, nosotros dimos más que una versión, dimos una serie de informaciones en la semana política anterior, que yo creo que son muy importantes porque reflejan objetivamente lo que ocurrió en el Pleno del Comité Central. Obviamente la tercera, el ex ante y otros medios más son medios hegemónicos que tienen propiedad y que tienen direccionalidades y operan en función de eso, y por lo tanto no son medios que busquen la objetividad del punto de vista de lo que son las versiones periodísticas. Quiero decir con esto, muy responsablemente, que varios de esos medios, entre comillas, las versiones que dieron antes del Pleno, se cayeron totalmente. En los hechos, yo diría, mintieron. Del punto de vista periodístico, no dijeron nada que fuera real, nada. Ahora, ellos tendrán que asumir cómo construyeron esas versiones periodísticas, por qué le dieron la credibilidad que le dieron a las fuentes que usaron, porque ahí no hay muchas alternativas. Una posibilidad es que hayan mentido descaradamente e inventen fuentes. Es una posibilidad, yo la dejo ahí. Hay otra posibilidad, que tengan fuentes y que esas fuentes, entre comillas, que obviamente son fuentes que les entregan información con direccionalidad intencionada, ellos no chequearon efectivamente lo que esas fuentes les decían y construyeron una, entre comillas, versión agarrándose de una u otra cosa. Fíjate que el sábado la tercera me cita de algo que yo dije en la semana política, porque yo no he hablado con la tercera. No he hablado con la tercera. Y sin embargo me citan, pero no dicen, si yo no me equivoco, lo que hizo sí la segunda, porque la segunda sí me citó el otro día y dice que yo dije tal, lo que citan en la semana política de Crónica Digital, la Ah, segunda, a propósito de la opinión que dimos acá respecto de la reunión del presidente Gabriel con Zelensky. Eso lo hizo la segunda, pero citó. O sea, dijo, esto lo dijo en la semana política. La tercera no. La tercera no cita siquiera a Semana Política, Crónica Digital. Dice como si quedara ahí en el aire que yo podría haber hablado con ellos. Y yo quiero decirle, amigas y amigos, o personas que están viendo y escuchando este programa, que yo no he hablado con la tercera. Entonces, bueno, dicho esto, yo lo que creo, Omar, es que se caen varias, entre comillas, versiones periodísticas, porque me cuesta decir que son versiones periodísticas, porque cuando las versiones periodísticas se equivocan y no construyen certezas, que es uno de los grandes objetivos del periodismo profesional serio, democrático, bueno, se tiene que cuestionar. Eh, pero dejo eso ahí. Yo lo que creo es que más que consolidarse una versión, lo que ha ido cursando es la realidad de lo que fue esa reunión, que, como decíamos la semana pasada, tuvo preámbulos de varias reuniones de la Comisión Política, donde se analizaron diversas cosas, tomando en consideración y con mucha profundidad lo que significa para un partido como el nuestro la muerte de un dirigente de la estatura del compañero Guillermo, en toda su dimensión, lo que ha significado para el partido, para el país, ¿no? Para otros países como Cuba, que enviaron una delegación de altísimo nivel a sus funerales, Venezuela,
En fin, o sea, yo creo que ahí hay un punto de referencia que también es importante considerarlo. Y lo que decíamos era que la Comisión Política había debatido, había analizado y había hecho una propuesta al Comité Central. Una propuesta de mayoría. Mira, han jugado mucho con los números y van a seguir jugando con los números. Ahí hay un tema de ética periodística que yo creo que cada medio tiene que asumir como la refleja en la realidad, en la construcción de sus mensajes. Pero lo que yo puedo decir es que en la Comisión Política del Partido Comunista de Chile había una propuesta de mayoría que postuló con mucha argumentación sobre la base de un diagnóstico de distintos tipos de situaciones, los problemas económicos sociales que vive el país, la necesidad de avanzar en cuestiones como la movilización social y el apoyo al gobierno, pero también movilizaciones respecto de temas que están cursando y que son muy críticos, como el tema de la salud, como el tema de la educación, en donde necesitamos activar propuestas más allá de lo que está y también interactuar y dialogar, conversar con los movimientos sociales que reflejan esas demandas. Eso también fue parte del diagnóstico y de la propuesta que hace el Partido Comunista, la Comisión Política del Partido Comunista en su informe al Comité Central. También se plantea el tema de las relaciones internacionales, las relaciones, el internacionalismo del Partido Comunista. Mira, justo precisamente en estos días llegaron al país y le rendimos homenaje en el Instituto de Ciencia Alejandro Lipsius. Me tocó intervenir en representación de la dirección de nuestro partido, las cenizas del compañero Pedro, un compañero que tiene una trayectoria en el Partido Comunista de Chile, pero inmensa, inmensa, y que es parte y es protagonista de lo que fue la construcción de la Unidad Popular, siendo muy joven, Juventud Comunista de Chile, pero luego el golpe, la dictadura, los intentos de rearticularnos, analizar autocríticamente el vacío histórico. Él después se forma política y militarmente en países hermanos, lucha en el histórico estratégico Frente Sur de Nicaragua, donde se juega el destino de la patria sandinista, de la patria de Nicaragua. Ahí está él y vuelve a Chile después de haber estado preso, torturado, detenido en Chile, después del golpe. Y vuelve y asume tareas de extraordinaria importancia en Chile, de extraordinaria importancia, para ir abriéndole paso a la política de la rebelión popular de masa, que por eso al comienzo yo decía, es, es bien patético, pero es bien injusto y es bien irreal esto de que le ganamos con un lápiz a Pinochet. Porque la verdad es que la desestabilización de la dictadura la produjo el pueblo con sus distintas formas de lucha, con sus distintas protestas, con sus distintas acciones, con su acción multitudinaria, también con las acciones de autodefensa, también porque le ponían ahí al frente al terrorismo de la CNI, primero de la DINA, luego de la CNI, le ponían al frente algo y al pueblo iba tomando una épica y una seguridad mayor porque se veía con mayor apertrechamiento desde el punto de vista de la criminalidad y de la represión y el terrorismo que tenía que enfrentar. Entonces, todo esto yo lo digo porque, bueno, se acerca el 5 de octubre, pero también, a propósito, todas estas cosas fueron parte del informe de la Comisión Política de ese pleno del Comité Central. Y sí, efectivamente, en la Comisión Política hubo otras propuestas, pero no una. Hubieron varias propuestas. Por lo pronto hubieron varios nombres, más de uno. Y también hubieron propuestas que plantearon mantener la situación de la Secretaría General en statu quo, pero sí se pronunciaban por la propuesta del compañero Lautaro. En eso en la Comisión Política hubo total unanimidad, total. Entonces todo lo que viene en la tercera, en ex ante, que el jueguito de la sub 50, la sub 60, no sé, ya no sé qué sub más, no sé qué más, pero andan ahí en eso. Pero además le ponen con el tema de que aquí había una especie, esto todas las versiones previas al pleno, ¿eh? Y fue en el pleno, y cerca de 80 compañeras y compañeros que yo insisto, asistieron a esta reunión con harto sacrificio, porque no es tan fácil en nuestro país
venirse para acá, para Santiago, tener que financiarse a veces muchas cosas, y estar aquí para una reunión que era tan importante y trascendente como la que fue. Cerca de 80 compañeras y compañeros. Y esos compañeras y compañeros se escucharon mutuamente, nos escuchamos mutuamente. Los compañeras y compañeros de la comisión política que tenían otras propuestas tuvieron plena libertad para decir esas propuestas. Esas cuestiones no siempre se han producido en las reuniones del Comité Central. Otras veces la comisión política ha tenido opiniones de mayoría, minoría y otras más, como fue en este caso, que yo insisto, había una propuesta de mayoría y habían varias propuestas más, no una. No una. Entonces ahí se vuelven a equivocar los medios porque tratan de anteponer una confrontación entre una suerte de dos bloques, la vieja guardia, la nueva guardia, un montón de chamullos más que le ponen coloreta a la cosa. Bueno, pero se pronunciaron los miembros del Comité Central, las compañeras y compañeros del Comité Central. Dieron argumentos valiosísimos, aportaron cosas muy importantes. Para la mesa de la cual fui parte, es un ejercicio complejo el tener que trabajar la síntesis de un pleno del Comité Central con la dimensión que tuvo. Y también hicieron propuestas de nombres. Y el resultado fue el que fue. Unánimemente, el Comité Central se pronunció por el compañero Lautaro y nadie dijo hasta el Congreso, ojo, que es temporal, que es transitorio. Nadie dijo eso. O sea, a plenitud, como asumió el compañero Guillermo cuando muere nuestra querida hermana, amiga y compañera Gladys Marín, y cuando en ese mismo momento asume el compañero Lautaro como secretario general. A mí me tocó presentar esto en un encuentro grande que hicimos en el GAM, ¿no? Se convocó a embajadoras y embajadores amigos al partido de la región metropolitana, estaba lleno, y ahí entregamos la resolución del Comité Central de resolver la presidencia del compañero Guillermo y la Secretaría General de Lautaro. Intervinieron los dos. Y a mí en nombre de ese Comité Central me tocó hacer la presentación de aquello. Me acuerdo perfectamente, era muy emocionante para nosotros, porque hace muy poquito tiempo que había muerto nuestra querida Gladys y se había producido el funeral multitudinario, pero multitudinario, que hubo en Santiago en esa ocasión. Bueno, acá estábamos también muy conmovidos. Y la mayoría de las intervenciones referían también a este momento, ¿no? Recordando, poniendo en presente lo que fue nuestro compañero Guillermo. Pero como te digo, unánimemente se presentaron las propuestas de compañera y compañero, unánimemente por Lautaro. Y yo te diría una gran mayoría. Yo el otro día creo que daba, porque el CERVEL tiene que publicar esta información. Si yo no me equivoco, es cerca del 60%, un poco menos, de personas, compañeras y compañeros que se pronunciaron por Bárbara. Y menos del 20% por otra propuesta, y hubo menos por otra propuesta y menos por otra propuesta. O sea, estoy hablando ya de si no me equivoco, 2 o 3 propuestas más. Este es el resultado. Ahora, puedo hacer el jueguito que quiera, que la mayoría, que la minoría. Mira, pusieron ahí que se antepone Nicolás Cataldo con la otra. Bueno, la tercera hace su juego, trata de generar tensiones. Pero yo a los colegas de la tercera, que no les tengo ni una animadversión, al contrario, hacen su trabajo. Lo que pasa es que estamos en un país donde la hegemonía mediática es oligopólica, no hay pluralismo, la hiperconcentración es grande, es extremista. Bueno, y yo entiendo que hay que trabajar en ese territorio, no hay otro. Por lo tanto, mi respeto en ese sentido, pero discrepo de las versiones, y discrepo porque no son certeras, porque no tienen certidumbre, porque van direccionadas, y bueno, yo me permitiría decirles que se preocupen de la credibilidad de sus fuentes nomás. Mira, hace algún tiempo atrás, hace varios años atrás, cuando existió el tema de Gemita Bueno, y Sí, existió el tema, ¿te acuerdas de Spinac y todo aquello? sí. De un juez que fue finalmente detenido, en fin.
Ojo, en ese contexto detuvieron a periodistas que entregaron información entre Alejandro Guiller, si no me equivoco, Paulsen también, por ofensa y qué sé yo, y un montón de otras cosas más, y ellos estaban publicando información que tenía incertidumbre. O sea, esta cuestión no es nada tan simple. Bueno, yo otras veces lo he dicho. Yo estuve perseguido y encarcelado por las 6 fiscalías militares que existían en Chile en los 90, acusándome precisamente de mentir respecto de informaciones verídicas en relación al degollamiento de 3 compañeros comunistas, al asesinato de Jecagneme, a una lista de agentes de la CNI de 1.200 nombres que eran todos reales, no ficticios, 1.200. Los siglos se agotaban y se agotaban. Se vendieron, es un récord histórico para el siglo en su historia, más de 700.000 ejemplares. Más de 700.000 ejemplares. Porque la gente quedó, chuta, estos son los CNI. O sea, era una cuestión impresionante. Sí, Y era real. eso. Sí, nosotros publicamos las actas secretas de la Junta Militar que incomodaron a varias y a varios, porque las actas que publicamos aparecían, por ejemplo, en las reuniones de Patricio Elwin con la Junta, con Pinochet, y de Juan de Dios Carmona. Y eran las actas, no eran la versión del siglo, eran las actas, documentos. Sí. Yo creo que uno tiene que aspirar, y no lo digo con mucha humildad y mucha convicción, sin embargo, Omar, uno tiene que aspirar a ese tipo de periodismo. Y con todo cariño y con mucha humildad también le digo a los colegas, bueno, tienen que afinar un poquito más su técnica para saber si las fuentes que tienen son certeras o no. Porque ocurre que ¿por qué ponía el tema de Gemita Bueno? Porque Gemita Bueno, un momento en que decía tal cosa y todos los medios publicaban y uno le decía, pero es verdad, bueno, pues si lo dice ella, pero lo que está diciendo ella es verdad. Y se lavaban las manos. Hubieron talleres de periodismo en ese tiempo, de la Chile, de otras universidades. ¿Por qué? Porque quedó en cuestión un punto de referencia que para el periodismo es crucial. El periodismo no está para publicar cualquier versión. El periodismo tiene que hacer el esfuerzo por difundir versiones que den certezas. Esa es su tarea, para eso nació. Por contrastar la información, me imagino. Lógico, pero para eso nació. Entonces, ¿y por qué es tan peligroso en Chile esto? Porque en Chile hubieron medios de comunicación televisivos. Yo estuve el otro día en el homenaje a Marta Ugarte, ahí en la playa La Ballena. Hubieron canales de televisión, el canal 13, lo digo con nombre y apellido, el canal 13. Y hubieron otros medios que cuando el cuerpo devuelve el cuerpo mutilado de la bella Marta Ugarte, de la hermosa Marta Ugarte, la versión de prensa era que se trataba de un crimen pasional, pues. Sí. El Mercurio también lo dijo. Sí, pues. Y después las investigaciones develaron que no, pues, no era un crimen pasional. Era el primer caso que se conocía por esa vía dramática de una compañera que había sido detenida y que no se reconocía su detención y que después aparece por el mar que la lanza. O sea, estremecedor, pero es la realidad. Pero oye, la DINA inventó una revista que publicaron en Brasil por una vez para poder justificar los asesinatos y desapariciones de más de 100 compañeras y compañeros, principalmente del MIR. Sí. Y yo en ese tiempo era corresponsal de una agencia italiana, del Estado italiano, y para nosotros era muy complicado porque chuta, los colegas de Brasil nos decían, oye, mira, este medio no existía en Brasil hasta cuando se publicó por primera vez y viene esto. Entonces, cuidado porque esto puede ser algo extraordinariamente terrorífico, y lo era. Entonces, nosotros hemos transcurrido en el ejercicio del periodismo en estas complejidades. Y esas complejidades, yo diría que no han bajado. Entonces, no es tan simple lavarse las manos y después decir, bueno, pero es que mis fuentes me lo dijeron. Sí, pero tus fuentes te dijeron, pero tú cómo comprobaste que lo que la fuente te dijo es cierto. O se acerca a la certidumbre. Ah, no, yo me lavo las manos, pero no, la fuente lo dijo. En mi caso, yo cuando fue detenido, perseguida a mi familia, muchos fiscales me decían, ¿y usted de dónde sacó esta información? Yo no le voy a decir, fiscal, de dónde saqué esta información. Pero usted tiene que decirme, no, porque yo tengo una ética y el secreto de la fuente para mí es fundamental.
pero sabe, le decía inmediatamente, pero sabe, lo que le estoy diciendo es cierto, y usted no me lo niegue, porque ocurre que el oficial de ejército que mató a Hecker se llama de esta manera, y le da el nombre y el apellido. Yo me acuerdo que Alfredo Pfeiffer, ministro de Corte en ese tiempo, que me interrogó una vez, se indignó cuando yo le dije, se paró, casi me pega, bueno. Sí. Yo estaba sentado y me dice, ¿y usted cree que yo voy a molestar a un militar de honor por una versión de prensa que ha dado un pasquín y un señor como usted, váyase a la mierda? Me dijo, me mandó de nuevo a la cárcel. Sí, Alfredo no, Pfeiffer. no me extraña, lo tuve de profesor. Bueno, pero así es la historia, po. Procesal, por cierto. Así es la Alguna historia vez en la real. vida. Bueno, y ocurre y era efectivamente el nombre real de un oficial del ejército. Era el nombre real. Cuando nosotros publicamos la información sobre los degollados, se la entregamos al juez llegó a ser presidente de la Corte Suprema, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, ahora está jubilado, pero tiene alta incidencia en el Poder Judicial. En ese tiempo era el ministro de Corte que estaba investigando esto. Fuimos con Eduardo Contreras, le entregamos la información, le dijimos, ministro, esta información es verídica, lo que se describe aquí así fue. El ministro nos dice, esto va a ayudar mucho, porque en esta versión ustedes lo que describen es cómo tal y cual persona actuaron. ¿Quién fue el que degolló? Porque eso es lo que decíamos. ¿Quién fue el que tomó y degolló? El que quedó incluso con pelos de la cabeza de José Manuel. Así se expresa la descripción, es terrible. Eh, pero va a ayudar, dijo, va a ayudar. Eh, y Mm. nos agradeció esa información. Bueno, muchas otras informaciones en ese tiempo todavía están cursando en procesos judiciales contra crímenes de lesa humanidad. Entonces y nos llegaba mucha información, y no era tan simple corroborar la veracidad de la información, porque a veces la información que nos llegaba era una información que buscaba hacernos caer en falsedades, publicar falsedades para que quedara en evidencia que el siglo también mentía. ¿Me entiende, Omar? Entonces, nuestra Sí, credibilidad pues, estaba en la difusión de cosas que tenían plena certidumbre. sí, Entonces, así. yo cierro yo con mucha convicción, con mucha humildad, pero con mucha convicción, le digo a los colegas, bueno, ok, el problema no es la libertad de expresión aquí, el problema no es ese, el problema es este, es que hasta dónde se construyen certezas sobre la base de la credibilidad de fuentes si lo que las fuentes dicen tiene una direccionalidad, esa direccionalidad se construye en un relato de tal manera que queda así como una cosa ambigua, una cosa media. Y bueno, cumplirá la función que cumple de golpear a un partido como el nuestro. Y no sé si alguien creerá que saca provecho de estas cosas eh, con un tipo de periodismo que está bastante, más que periodismo, con tipos de medios de comunicación que son evidentemente parte de una estrategia de grupos políticos y grupos económicos que son el soporte fundamental de lo que fue el periodo de la dictadura. La Tercera, el Mercurio fueron esos. Y lo que son ahora del sistema neoliberal, de este pacto transicional que todavía nos domina, ¿no? Esa es la realidad. Juan Andrés, mira, frente al tema de cómo han enfrentado los medios de comunicación, y mirándolo desde otro punto de vista, más bien desde una mirada más cultural y de lo que puede significar y decir, ¿no es cierto?, ese tipo de imágenes. Recuerdo haber conversado con una persona que me decía, mira, en realidad, desde el punto de vista simbólico, el, y recurriendo al Papa Francisco, él decía, Sí, mire, eh, los sacerdotes o los pastores tienen que tener olor a rebaño. Y en ese sentido, los dirigentes comunistas tienen que oler a pueblo. Y simbólicamente, bueno, eh, desde el punto de vista histórico parece que se ha ido dando eso.
por diversas razones, ¿no? Por las razones que sean, pero simbólicamente hay eso. Y con eso cierro, porque no tiene que ver con una opción personal, nada, sino que simplemente con una cuestión simbólica, ¿no? Que la escuché y me pareció interesante. Interesante. Eh, Juan Andrés, en cuanto a otro elemento de la situación Sí, interna, fíjate que, bueno, eh, se ha ido expresando, ¿no es cierto? Se ha ido conociendo cada vez más ciertos elementos de el trabajo de esta dimensión constituyente, un trabajo que, por cierto, deja bastante que desear, con algunos elementos bien complicados, bien complejos, y en donde encuesta que hay, a lo menos aparece de que este proyecto no sería aprobado. Eh, ¿Cómo ves tú el escenario ese, ¿no es cierto? El escenario ante un segundo fracaso, si es que se da ese cuadro, que aparentemente es lo que está. Yo no sé si habrá alguna posibilidad de cambio de aquí al 5 de octubre. No sé hasta qué punto es factible eso. En una de esas capaz que sí, pero, pero en este minuto, eh, a lo menos que una muchacha que sea violada tenga que verse obligada a tener un niño de su violador, me parece no solamente injusto, sino que me parece insensato, entre otras tantas cosas. Digo esa simplemente porque eso me parece demasiado escandaloso. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Dentro del clima político, ¿no? sí, sí, sí. Mira, yo creo que, a ver, hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Yo creo que la primera es que no cabe duda que desde el punto de vista de los mínimos democráticos, mínimos, estamos hablando mínimos, no máximos, del punto de vista de lo que ha ido lográndose a partir de los 90 en adelante, sobre la base de las luchas populares, sobre la base de elecciones, sobre la base de programas de gobierno, particularmente los gobiernos de la concertación, el gobierno de la nueva mayoría del cual fuimos parte y que ahora se empieza a valorar un poquito más de nuestro actual gobierno. Yo diría que las luchas populares, vuelvo a insistir en esto, las batallas de los medioambientalistas, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, de los territorios, de las comunidades mapuche y pueblo originario, en fin, hay una multiplicidad muy grande. Esa fotografía es real. Ahora que no se quiera reconocer, ese es otro cuento, pero es real. Y ha ido creciendo y ha ido en aumento. Eso es lo que abrió la posibilidad de este proceso hacia una nueva constitución. Pero también ese es el proceso que ha permitido conquistas. Y ocurre que el actual proyecto, hasta donde se conoce, ya lo decía el otro día Daniel Jadwe, lo decía la expresidenta Michelle Bachelet, y hay múltiples voces, Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, feministas, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF. Es decir, hay una multiplicidad de voces. ¿Qué te dicen? Te dicen de que si este proyecto, tal cual como está configurado, llega a ser el texto de propuesta de salida, es un retroceso, una regresión, es una brutalidad antidemocrática de marca mayor. Eso es. Y por lo tanto, las circunstancias de ese proyecto son las que son. Yo creo que es imposible para sectores democráticos, de verdad democráticos, respaldar, aunque sea un proyecto de esta naturaleza. No hay espacio, no hay ningún espacio, no hay ninguno, no hay ninguno. Entonces creo que se está aproximando la situación desde este punto de vista a una cuestión que yo creo que es muy determinante. Y esto se va a ver en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, hay varias reuniones, lo clásico, ¿no? De lo que es el sistema político chileno, varios partidos que han dialogado entre sí, o a lo menos gente de distintos partidos. Se han mencionado cenas en lugares de algunas personas, en fin, la típica cosa
que le encanta a una cierta élite, ¿no? Le encanta. Pero ojo que tú decías, Omar, las encuestas lo que te muestran es que mientras se produce eso, el distanciamiento de una parte muy significativa de la ciudadanía con el proceso y con el proyecto hasta donde se conoce es cada vez mayor el distanciamiento. Es cada vez mayor, no es menor. Entonces hay que estar muy atento a lo que va a pasar en los próximos días porque ya se están cerrando los plazos, porque ya las cosas están como están y habrá que tomar posición. Habrá que tomar posición. Pero yo creo que lo más importante en este momento, en este contexto, es que esta sea una posición de contenidos, de principios, sea una posición unitaria, no haya tironeos. El acuerdo nacional, que tenía varias lecturas reales, porque fue también para tratar de generar un proceso que impidiera que el estallido siguiera su curso como estaba, dejó afuera a los movimientos sociales que fueron los protagonistas de ese proceso. Ese fue un acuerdo entre partidos políticos. Los movimientos sociales no fueron convocados. Esto es lo primero. Y ocurre que la Mesa de Unidad Social, que la CUT y otros múltiples movimientos sociales protagonizaron durante ese año muchas protestas y paros, antes incluso del estallido. Y después eso se incrementó. Y después eso se incrementó. Y ese acuerdo no lo firmaron a lo menos 3 partidos: el Partido Comunista de Chile, el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde. Y yo creo que las razones por las cuales no firmamos ese acuerdo hoy día adquieren, pero mucho más vigencia. Mucho más vigencia. Porque hay que explicarse por qué estamos donde estamos, pues. Sí. Hay que explicárselo. Si no, la cuestión sería re simple. Algo hemos hecho mal que estamos donde estamos, ¿no? Algo no hemos hecho bien que el resultado del rechazo fue tan grande y después la elección de los consejeras y consejeros de este actual proceso tuvo la dimensión que tuvo. Yo otras veces lo he dicho, los republicanos se han dado el lujo de no participar en el acuerdo este político que hubo ahora y de así participar en las elecciones. Y en las elecciones arrasaron. En las elecciones arrasaron. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos nuestra determinación es con el texto del proyecto de constitución. No es con ese acuerdo, porque nosotros no firmamos ese acuerdo. Claro. Oye, tácticamente es de una astucia tremenda. Sí, es de una astucia tremenda, Juan Andrés, pero eso mismo Entonces también, sí, disculpa, pero eso mismo también hay que decir que arrasaron, pero arrasaron en un contexto donde también se concedió que ese tipo de votación se diera enmarcado en el cuadro, ¿no es cierto?, de la elección del Senado, que a la derecha le da una ventaja, que parte desde el inicio con una ventaja, sí, pero está bien, que no es pero de le da menor, una... no es de menor importancia, Bueno, porque la sí, está cancha ya bien. estaba, ya Sí, pero estaba ¿sabes lo que complicada. pasa? Que tú con los sistemas electorales, los sistemas democráticos, no puedes tener limitaciones. O sea, yo discrepo de gente que dice, ¿para qué hicimos el voto obligatorio cuando votaron? Están votando 5 millones de personas que antes no votaban y ahora mira cómo votan. Bueno, entonces la democracia, ¿qué es lo que teníamos antes de eso? Antes de eso éramos el país en el continente donde menos gente votaba. Sí. En el continente. ¿Y eso es democracia? Y entonces después le echamos la foca, como dicen algunos amigos míos, a Venezuela, a Cuba. Puta, miramos para abajo a medio mundo. Claro. Solo Estados Unidos tiene tan baja votación en su universo electoral real, además porque es voto indirecto, porque en Yanquilante hay voto indirecto. Sí, no, Entonces yo digo, Omar, bueno, chuta, pero el problema es que para mí, por principio, una democracia es la que convoca a la mayor cantidad de gente a votar. no, yo también creo eso. No. Yo simplemente digo que el encuadre te da un elemento que no es de menor importancia, y que es el hecho de que una persona que vota en Punta Arena o que vota en la región de los lagos Sí, sí, vale bastante más que un ciudadano o ciudadana que sí, vota en pero Santiago. por eso Ese te es el digo, punto. ese acuerdo se logra después de la derrota
y del Sí, triunfo o del rechazo. sí, así es. Eso es así. Ahora, yo lo que creo es que hay que meter en el análisis, yo insisto en este punto, yo no veo que otros análisis lo hagan, y no sé, y creo que hay intención por qué no lo hacen, pero para mi gusto tienen más fuerza en campañas electorales que todos los partidos políticos juntos, los medios hegemónicos, Sí, especialmente los televisivos. sí, Tienen mucho más fuerza, construyen opinión, generan tendencia, finalmente orientan. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Entonces uno dice, chuta, ¿eso es democrático? Oye, si fueran plurales, sí, pero ocurre que la mayoría de los medios, estos hegemónicos, Canal 13, Chilevisión, Mega, hicieron programas para desmantelar la propuesta de constitución anterior, para mostrarla como una cosa burda, para distorsionar. Yo en esto no digo que no cometimos errores, porque errores cometimos de magnitudes. O sea, no me vengan con cuentos. Nuestra campaña fue una campaña espejo, al revés de lo que había que hacer. Hubo tosudez por parte de nuestro gobierno, porque habían señales, habían estudios, hubo mucha tosudez, cierto engreimiento incluso. Entonces, digo porque hay que hacer el análisis en serio, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? sí. O sea, yo creo que el análisis tiene estos componentes. Estamos frente a una situación en donde los medios hegemónicos de nuevo van a jugar un papel fundamental, fundamental, mucho más orientador, incidente que, insisto, todos los partidos políticos juntos, y las campañas van a ser de menos tiempo. Entonces no está dicha la última palabra en ese sentido. ¿Es democrático eso? A mí me parece que no es democrático, pero reconozco que estoy en una minoría, porque ni siquiera en la izquierda chilena se dice que esto no es democrático. Y yo creo que es antidemocrático. O sea, un sistema hegemónico medial como el que tenemos en este país, que tiene direccionalidad, que tiene las características que tiene, que orienta y que decide tamaña magnitud de situaciones, chuta, versus qué, versus nada. No hay poder que se le pueda anteponer. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto, Omar, que todavía no se ha puesto en juego, porque yo creo que en las próximas semanas se va a poner, y amarrémonos los pantalones, la falda, lo que sea, porque va a ser muy fuerte, va No, a va a ser ser muy duro, fuerte. va a ser muy Yo duro. te digo, la ciudadanía, y lo digo con mucho respeto, la ciudadanía no lee los textos, el anterior tampoco lo leyó. La ciudadanía se entera por lo que le dicen personas a las cuales les da credibilidad. Y las personas a las Exacto. cuales les da credibilidad son las personas que trabajan en estos canales de televisión, y que todos los días, sea en la mañana o en la tarde o en algún horario por ahí, donde están millones y millones y millones de personas conectadas, dejan caer la línea de mensaje. Entonces, cuidado, que yo siento que los análisis, cuando intentamos hacerlos completos, tenemos que incorporar todas las variables. O sea, yo creo que el concepto de rechazo y de distancia que hay al proceso en su conjunto hoy día no se puede considerar en este momento como una cuestión de izquierdas o de derechas. No, Es más complejo que eso. no, es Es mucho más mucho más complejo. complejo. Sí, Sí, tiene que ver con esta dimensión de crisis que nosotros hemos hablado tantas veces en diferentes programas, ¿no? Con esta sí. proyección de esta crisis y que es una crisis también de la élite, y lo hemos dicho también, lo hemos repetido hasta el cansancio. Y por tanto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, desde el estallido hacia acá, son todos los sectores los que se sienten afectados y los que se sienten interpelados, de mayor o menor manera. Hoy día, ¿no es cierto?, este golpe le está llegando, ¿no es cierto?, a los republicanos, y le está llegando a este sector de la derecha que quiere armar su constitución, la quiso armar a su gusto, a su amaño, ¿no? Pues hablaba de que denlo una para todos, y en realidad esta una siempre es para ellos. Entonces, en eso es lo que estamos hoy día. Hoy día comunicacionalmente y socialmente estamos en un proyecto constitucional que está hecho para el empresariado y para la imagen de la niña linda que conduce el proceso constitucional, no para ella, para su papá y para su familia. Listo. Claro, ahora, y ahí hay un tema también, Omar, que creo que es importante considerarlo, que es que con el poco tiempo que va a haber de campaña, en realidad la principal
orientación es ir hacia las personas que están hoy día distantes de los partidos políticos de nuestro sector, de nuestro gobierno. A nosotros no nos sirven las campañas de espejo. Mira lo que nos pasó la otra vez. ¿Sí? Yo solo conversaba con compañeras y compañeros súper bien intencionados, súper sacrificados, que estaban encabezando el comando. La campaña del comando real, o sea, los que estaban haciendo el trabajo duro. Claro. Y me recuerdo perfectamente que, por ejemplo, conversábamos, Estación Central, el acto final, los apruebazos que se llamaban, suponte 20.000 personas. Era grande, con grupos musicales potentes, en fin, grande. Yo le decía, mira, cuidado, porque cuando fue Camilo Ballestero candidato a alcalde, aquí hicimos un acto final con el cual vino incluso el expresidente Lagos. Y vinieron personalidades de todo el ámbito. Y ocurre que salió Delgado. Claro. Y nos pasó lo mismo en otros aprobazos. Y nos pasó lo mismo en el de la... si no era tan fácil darse cuenta, ojo, esta cuestión no es que después de la guerra somos todos generales, a mí me carga esa cuestión, decir, ve que tenía razón, porque ¿qué saca uno con tener razón? Sí. No saca mucho, pero en fin, digo esto porque tuvimos el acto final en la Alameda, 500.000 personas, poco menos, poco más, pero fue eso. Y en ese momento, en el Cerro Santa Lucía, a metros de nuestro acto, habían 150 personas por el rechazo. Por el rechazo, sí. Y el resultado después fue el que fue. Sí. Entonces, yo lo que creo es que si estamos pensando en una campaña, preparémonos para una campaña donde vamos a tener que ir a trabajar fuerte y duro y sin prepotencia, sin acusar a nadie, sin acusar a gente de fachos pobres ni nada, porque eso no sirve de nada, para convencerla de la propuesta que decidamos, ojalá en conjunto, toda la fuerza democrática y progresista. Pero creo que no va a ser fácil, porque las cosas, las variables más duras de este proceso, las controla la derecha y el poder hegemónico de los medios. Ahora, Juan Andrés, todo esto se da dentro de una serie de debates que pueden ser considerados más de élite o más de núcleos más cerrados, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las posiciones a propósito de las propias izquierdas en torno a los 50 años, en torno a la visión también de cómo construyen su discursividad. Y a propósito de eso, mira, quería colocar una pequeña cosita, no más que una intervención de una filósofa postdoctorada, por cierto, en el área, y que no sé si todavía seguirá, pero estuvo, y yo creo que sigue, como encargada de formación de Morena, nada menos. Se trata de Katia Colmenares, que es una entrevista más larga, pero coloco ese pedacito porque me parece que interpela a más de alguno. Yo te voy a decir algo y es posible que con esto me gane muchos jitomatazos. Pero... Jitomatazos que aquí en Venezuela son tomatazos. Ah, ok. Es verdad, aquí en México le decimos jitomate al tomate. Bueno, tomatazos. Pero me parece muy importante decirlo, porque normalmente tenemos una idea de izquierda muy ideal. Y tenemos que, agarrar esa idea y empezar a desmenuzarla. Y nos vamos a asustar, porque la izquierda en general es profundamente moderna. Esto es una bomba, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Quiere decir que es una izquierda burguesa. Mira qué desastre os estoy diciendo. Porque entonces, si es una izquierda burguesa, va a ser una izquierda colonial. Pero más todavía, va a ser una izquierda que en realidad, en sentido estricto, es derecha. Cuando tú la desmenuzas en su colonialidad a la izquierda, te vas a dar cuenta que lo que pensabas que era izquierda no es izquierda.
Entonces ahora... Pero esos sectores de la No, izquierda. Entonces eso, hay que ir pensando entonces ahora qué significa. O sea, en el siglo XXI, ¿qué significa ser de izquierda? Porque bueno, o sea, hay que pensar la izquierda francesa, ¿no? ¿Cómo se comportaba en Haití? Bueno, es muy lógico. O sea, fue una izquierda que asesinó, ¿no? O sea... La izquierda colonialista. Colonial, racista, bueno, patriarcal, no te cuento. O sea, el ser humano era varón, era blanco, era... O sea, no era ser humano en realidad. Y esos fueron los primeros que empezaron a hablar de derechos humanos. Entonces, imagínate tú. Ahora, o sea, en el siglo XXI, o sea, hemos ido como despertando, es como despertar en el sueño otra vez adentro del sueño. Y seguimos despertando y nos damos cuenta de aquello que pensábamos que era realmente liberador, no era suficientemente liberador. Entonces, hoy esta izquierda, que es moderna, que es colonial, ¿no? Que le cree a los medios de manipulación, que le cree fervientemente a la ciencia moderna, ¿nos es insuficiente? O más bien, lo voy a decir más fuerte todavía, nos es un obstáculo para construir el mundo nuevo. Mira, yo te voy a decir algo y Ahí es terminó. con Bueno, eso es Súper lo que se llama potente la reflexión. Sí, pues. un misilazo, ¿no? Potente. Está Sí. bien, muy bien. Sí, y lo digo esto a partir de lo siguiente. Hay un artículo que el día sábado apareció de Ernesto Tone que se llama Después de septiembre. Ustedes lo pueden buscar ahí en Diario de la Tercera, por cierto. En donde parte de una manera bastante sugerente, en donde él viene, supuestamente, ¿no es cierto? Él viene de un mes en París. Entonces, claro, viene bajando el avión, viene desde París, ¿no? Viene con algo olor a Níger. En una de esas anda trayendo un chinche pegado ahí en la ropa a propósito de la plaga de chinches que hoy día hay en Francia, que está colocando en tela de juicio incluso, ¿no es cierto?, algunas actividades internacionales. Fíjate que Ottone plantea ahí una cosa que es bien particular en ese artículo y que involucra, ¿no es cierto?, no solamente a la izquierda, sino que al propio gobierno. Él dice, mire, sabe que este gobierno tiene dos caras y como este gobierno tiene dos caras, tiene un problema de fondo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces este problema de dos caras se traduce en que tiene un sector de una izquierda que no va a dejar avanzar, ¿no es cierto?, a esta izquierda liberal, a esta izquierda progresista, a esta izquierda que es respetuosa de un cierto modelo de democracia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene cercanías con Venezuela, con Nicaragua, bla, 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 etcétera, etcétera, Sí, claro. y entre medio nombra a Putin. O sea, hizo la bajada, ¿no es cierto?, desde París, ¿no es cierto?, y trajo, ¿no es cierto?, hizo el saludo. Estoy en Chile, y mandó el artículo, bueno, a los lugares de donde viene, a sus patrocinadores. Está muy bien. Yo lo respeto eso, porque además seguramente él lo cree, y ok, pero son esas izquierdas que representan a este mundo, ¿no es cierto? Que son izquierdas, por cierto, yo no lo descalifico en sí mismo, sino que creo que son izquierdas, ¿no es cierto?, que son modernas y que son un obstáculo y que van a ser un obstáculo para la construcción de futuro, porque vienen de un pasado y vienen de un pasado colonial muy poderoso y están actuando como colonizadores hoy día también. Y su discursividad es colonizadora, hasta en cómo lo dicen. Vengo llegando del de París, o sea, vengo llegando del Faro, ¿no es cierto?, de Sí, donde se claro. discute, de donde se habla, y de donde vengo y les traigo el proceso de iluminación. Les vengo a ustedes a decir, a ustedes los negritos, a ustedes los pelito pinchos, a ustedes, ¿no es cierto?, los que se reúnen en alguna casita o en algún lugar, que en realidad la cosa va por acá. Y esa discusión es la que está hoy día instalada en diversos Bueno, sectores, ¿no? De otras maneras también, para no ahondar y dañar, ¿no es cierto?, ciertas susceptibilidades, ¿no? ¿Cómo ves eso tú, Juan Andrés, a propósito de esta situación, ¿no? En esta discusión que es más de fondo. no, yo creo, Omar, que es un tema que hay que tenerlo presente. Ahora, yo comparto bastante la mirada de la compañera, eh, pero tampoco creo que haya que decir que cualquiera se dice de izquierda y es de izquierda. O sea,
Yo creo que la tradición chilena de la izquierda a 50 años del golpe es la que construyó el proyecto popular desde el 20 del siglo pasado hasta ahora, la que construyó identidad popular, la que construyó proyectos, la que construyó educación, la que construyó arte, cultura, clase obrera, sindicatos, valores que se transformaron en un proyecto nacional. Y esa es la izquierda chilena. Yo hasta ahí llego, o sea, lo demás para mí no es necesariamente izquierda. Y ocurre que Otone es parte de un sector de la izquierda que se transfiguró, porque eso es, y pasaron a ser parte del neoliberalismo y del capitalismo salvaje después de la caída de los socialismos reales, y que su proyecto más emblemático es la tercera vía, cuya autoría no es de ellos tampoco, es de Europa, el eurocentrismo, se fue a la cresta en nuestra región. Se fue a la cresta en Perú, con Toledo, se fue a la cresta con De la Rúa en Argentina, y se fue a cierta parte con el gobierno de Lago Escobar, que le dieron todo para tratar de pensar, creer que Lago llegaba al fin de su gobierno para después volver, y nunca más volvió porque el rechazo transversal de la ciudadanía al gobierno de Lago es muy alto. Y de esa experiencia es Otone. Por tanto, para mí, desde el punto de vista de darle el término de izquierda a él o a ese sector, para mí no estamos hablando de lo mismo. Ahí me quedo, esperando el poema. Te muteaste, Omar. No se escucha. Ahora sí, Ya, ahí ahora sí, sí, ahí ahora sí. sí, mira. Sí, 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 con tanta pantalla abierta de repente a uno se le anda Sí, pues. pegando el aparatito. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, poemita, se llama sencillamente Junto a ella. Sentado junto a ella, desnudamos el universo verde y ajustado de sencillas legumbres, esas que los egipcios despreciaban, porque en su interior divagan las almas de quienes esperan la sentencia de Osiris. Ella me dice que su rastro amanece con las primeras civilizaciones y en muchos lugares se cuecen, como afirma Cervantes, pero pocos las pelan. La tarde se desvanece en la textura que obliga a la mano, con sus dedos, a desempolvar destrezas relegadas, ovilladas en un canasto, hondo como el purgatorio. Cuando la abuela nos decía, Dios, qué buenos vasallos, si hubiera buen señor. Qué bueno. Muy bueno, Omar. Muchas gracias. Así, Bien, así vamos cerrando, ¿no es vamos cierto? cerrando. Sí. Esta, esta conversación, que es este análisis de la semana política en Crónica Digital, y recordarles, bueno, ir a visitar el Café Crónica Digital allá, Huérfanos con Maturana. No, Huérfanos con Maturana. Huérfanos con Maturana, en la Placita Maturana. Brasil, ahí, ¿no? Así es. Eso pues. Que estén Muy muy bien, bien. Juan Andrés. Un abrazo. Chao, Omar. Un abrazo Y a quienes sí, nos sí, y miran, nos fíjense que les escuchan. vamos a dejar un video de despedida. Es un video de la I les va, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta dimensión de estas celebraciones a los nazis que se están haciendo en diversos lugares. Les dejamos ese video y nos despedimos. Que estén muy bien. Ya pues. Muy Chao. bien. Chao, chao. Chao, chao.
Oigan, ¿quién es el viejito ese al que estamos aplaudiendo? Bueno, yo aplaudo por si acaso, como todo el mundo. His name is Yaroslav Hunka. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. No quiero ser aguafiestas, pero ¿chequearon la biografía del tipo antes de invitarlo? Que después se encuentran algo raro los medios rusos y vienen los lamentos. Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. Llámenme desconfiado si quieren, pero insisto, veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra la Unión Soviética. O sea, en Canadá luchamos junto a la Unión Soviética, no en contra. Y el viejito se voló de Europa tras la derrota de Hitler. No sé, no les causa ni un poquito de suspicacia, ¿no? Bueno, serán cosas mías, puede ser, claro. Sí, sigamos aplaudiendo. Bueno, que conste que yo les advertí. El Parlamento de Canadá ovacionó a un veterano de la Segunda Guerra Mundial durante varios minutos. El detalle es que el veterano en cuestión no combatió, como los militares canadienses de entonces, del lado de los aliados, sino que lo hizo del lado de Hitler. Vaya. Algo que hace apenas un par de años hubiera sido completamente insólito, pero que hoy se ha convertido casi que en costumbre cotidiana, en el peor sentido de la palabra. Yaroslav Hunka, un ciudadano canadiense de 98 años de origen ucraniano, fue presentado oficialmente en el Parlamento de Canadá como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos. El anciano fue homenajeado largamente con aplausos en 2 ocasiones, durante la visita de Vladimir Zelensky a la Cámara, con el primer ministro canadiense también presente. Todos aplaudiendo, obvio. Lo que ocurre es que el viejecito, antes de inmigrar a Canadá, había integrado las filas de la 14ª División de Granaderos Galizien de las Waffen-SS. Ya saben, las trágicamente famosas SS, nazis de toda la vida, pero en su franquicia ucraniana. En cuestión de horas, la propia prensa canadiense reveló el pasado de Hunka y estalló un escándalo que todavía no se apacigua en la habitualmente soporífera política interna de Canadá. Asociaciones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial exigieron disculpas, así como la diplomacia de Polonia. Aquella tristemente célebre división nazi, integrada por ucranianos, se destacó en las masacres de polacos, además de judíos, rusos y ucranianos no nacionalistas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y memes que no ha menguado al momento de grabar este video. El presidente del Parlamento, Anthony Rota, se apresuró a decir que todo era responsabilidad suya por no chequear debidamente la biografía del invitado. La oficina del presidente Trudeau, por su parte, dijo que tanto él como su par ucraniano desconocían la presencia del invitado, que los tomó por sorpresa. Esa fue la tónica de todos los asistentes al frenesí de aplausos, que no eran pocos. Incluso si fue así como dicen, lo cierto es que nadie entre los centenares de altos funcionarios presentes en el Parlamento, la crème de la política canadiense, se les prendió la alarma cuando escucharon que el abuelito Hunka luchó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, eso implica que luchó en el bando contrario al de Canadá. Más de 45.000 canadienses murieron luchando contra los nazis, la gran mayoría en Europa. Contra los nazis, no junto a ellos, como la división en la que luchó el señor al que ovacionaron en el legislativo. Parece que ni siquiera algo que se enseña en la educación básica canadiense logró que ni Trudeau ni todo el arco parlamentario fueran capaces de tomarse 2 segundos para analizar la conveniencia o no de pararse como un resorte y aplaudir. Sin embargo, a pesar de que en general Canadá goza de una fama de país increíblemente tolerante, no es la primera vez que salen a la luz algunos secretitos sobre las no pocas ocasiones en que su gobierno se ha demostrado demasiado tolerante. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, unos 2.000 criminales de guerra nazis inmigraron a Canadá y, como ocurrió con Yaroslav Hunka, parece que a nadie le dio por indagar demasiado en su pasado. En el marco de la
Guerra Fría, para el occidente colectivo era más conveniente verlos como perseguidos por la Unión Soviética que como partidarios de Hitler. Aunque muchas organizaciones advirtieron entonces que esos centenares de inmigrantes ucranianos, lituanos y demás no salían atropelladamente de Europa justo tras el derrumbe del Tercer Reich por casualidad, recién en 1987 el gobierno canadiense comenzó a tomarse en serio lo de investigar el pasado de alguno de ellos, y el término refugio para criminales nazis comenzó a asociarse a Canadá en publicaciones tan poco sospechosas de afinidades con el Kremlin como The New York Times. Por ejemplo, Helmut Albert Rauka llegó a Canadá tras supervisar el asesinato de más de 10.000 personas en Lituania. Entró al país norteamericano intercambiando sus nombres de pila para evitar ser detectado. Helmut Albert? Nein, nein, ich bin Albert Helmut. Y funcionó durante más de 3 décadas, lo que en buena medida explica la dificultad de las autoridades canadienses para detectar nazis, que pareciera llegar hasta nuestros días. Además de los 15 minutos de triste fama logrados en estos días por Jaroslav Hunka, en su momento Laszlo Satari, Michael Seifert, Helmut Oberlander o Anastasus Kantisvicius, entre otros, también fueron mediáticos casos de inmigrantes que ingresaron a Canadá diciendo que eran víctimas, cuando no solo no eran víctimas sino victimarios, es que tenían todos los papeles para ser victimarios. Incluso el abuelo de la actual viceprimera ministra de Canadá y mano derecha, nunca mejor dicho, de Justin Trudeau, tenía comprobados vínculos con el Tercer Reich. Michael Chomiak fue el editor de Krawitsky Wieści, un pasquín de propaganda nazi editado en la Polonia ocupada. A pesar de las abundantes evidencias al respecto, a día de hoy, Chrystia Freeland todavía insiste en que su abuelo no era ningún activista hitleriano, sino un demócrata liberal. Como ven, la dificultad de los canadienses para identificar nazis pasa de generación en generación. Para muchos de esos y otros nazis, la justicia llegó tarde y murieron antes de poder pagar por sus crímenes. Pero no se preocupen, que en Canadá también pensaron en eso y su territorio está plagado de placas, estatuas, bustos, calles, parques y hasta municipios completos erigidos o nombrados en homenaje a nazis. La cosa es tan común que hasta en la Wikipedia en inglés tuvieron que crear una entrada dedicada exclusivamente al tema, titulada Memoriales a nazis y colaboracionistas nazis en Canadá. Sin embargo, lamentablemente, todo indica que la aparente incapacidad canadiense para reconocer nazis no es solamente canadiense y que, además, no es incapacidad, sino el efecto colateral de una decisión política plenamente consciente. Por un lado, el abordaje mediático ante la noticia fuera de Canadá, cuando lo hubo, se enfocó en su mayoría en tratar de disculpar a los principales involucrados en el frenesí aplaudidor, particularmente Zelensky y Trudeau, que habrían aplaudido a un miembro de la CSS sin querer. Textualmente, así fue que tituló un periódico israelí, para más colmo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que sus palmas se juntan y empiezan a golpearse entre sí solas? ¡Uy! Me está pasando. Y es que no es patrimonio intangible de Canadá únicamente eso de aplaudir nazis o entrevistarlos sin darse cuenta de que son nazis, aunque en su casa tengan un auténtico Wall of Fame del Tercer Reich, como hizo la televisión pública española hace varios meses, tema al que dedicamos un completo video en su momento, y como volvió a hacer en estos días, entrevistando a un voluntario español que en su uniforme lucía insignias de formaciones ucranianas que combatieron junto a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, esa incapacidad para detectar nazis, incluso si desfilan ante tus ojos con una esvástica tatuada en la frente, es un efecto secundario de la decisión política de Occidente de negar cualquier cosa que afirme lo que ellos denominan narrativa del Kremlin o propaganda rusa. Como se han autoconvencido tanto de que la presencia de nazis en las fuerzas militares ucranianas a todos los niveles es desinformación de los medios rusos, no importa lo nazi que pueda ser un nazi, nunca lo verán como nazi. Así, si el propio Jaroslav Hunka se hubiera presentado en el Parlamento canadiense diciendo que combatió en la CSS, casi que los presentes le hubieran dicho: ¿cómo se le ocurre, abuelo? Si usted es un Ukrainian hero, deje de mirar RT, que le lavan el cerebro. Por eso, más allá de la vergüenza por el ridículo protagonizado por el Parlamento canadiense, no es eso lo que más les preocupa del caso. Así, entre excusas tartamudeadas y justificaciones entre balbuceos, lo único que atinan a decir sin que se les trabe la lengua es que les preocupa mucho, pero mucho,
el provecho que la propaganda rusa pueda sacar de la noticia. Y visto el nivel de impunidad que en el occidente colectivo otorgan actualmente a cualquiera que se declare enemigo de Rusia, tanto presente como pasado como futuro, sin importar quién es, ni qué piensa, ni qué representa, todo indica que los aplausos a nazis, conscientes o no, lejos de menguar, serán cada vez más cotidianos. Este video viene con el aporte de RT, medio asociado a Crónica Digital. Que estén muy bien. Buenas noches.